Muy bien, hermanos. Nuevamente, que la paz de Jehová nuestro Dios sea con todos ustedes y damos inicio a la serie de mensajes subtitulada Los 7 bautismos. Para la mayor parte de los pastores solo es 1 o 2 o 3. Sería raro hermanos, que algún pastor pensara que hay 7 bautismos, pero es lo que pretendemos demostrar con la palabra de Dios, que efectivamente hay 7 bautismos. Y el primero, en su orden, porque hay un orden en estos 7 bautismos. El primero sería el bautismo el bautismo de arrepentimiento y en el agua. Aunque parezca extraño, pero hay pastores que enseñan, hermanos, que el agua se lleva los pecados. El agua no se lleva los pecados. Entonces, ¿dónde quedan los pecados? Digo, arrepentimiento significa que está confesando sus pecados al Padre. ¿A dónde llegan sus pecados? Sus pecados, nuestros pecados, los fueron cargados al Señor Jesucristo. No se los lleva el agua. En esto del bautismo es muy diversas las formas de bautizar, depende del entendimiento de la persona. Por ejemplo, hay quienes se bautizan pero nada más meten los pies, los puros pies, se visten de blanco y hasta los tobillos, hasta ahí. Otros, como aquí dicen Hechos, dice bautícese cada uno. Otros se buscan un lugar apropiado que tenga, vamos a decir, altito, y luego se echan un clavado, ¿eh? Yo los he visto, no crean que inventen. Se echan un clavado, porque dice bautícese cada uno, en Hechos 2, y luego ya salen y ya lo reciben acá afuera. Pues les digo, hay tantas variedades de bautismos, pero la correcta no es que se bautice cada uno. Cada uno se refiere, por ejemplo, a una familia, que si hay 5 miembros, todos adultos, cada uno deberá bautizarse, porque si el esposo se bautiza, el padre se bautiza, no significa que la esposa y los hijos ya no tienen que bautizarse, ahí es cada uno tiene que bautizarse. Entonces, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde al agua ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, los pecados. No se quita el agua, no quita pecados. Repito, hay quienes enseñan que cuando la persona se bautiza, los pecados quedan en el agua. Y si los pecados quedan en el agua, entonces nos los estamos tomando cada que tomamos agua. Nos checa. De hecho, el bautismo, hermanos, del agua no quita pecados. Los pecados se nos eliminan cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, confesamos nuestros pecados y Dios ya previamente cargó nuestros pecados en Él. ¿Qué pasa con los pecados presentes? Porque eso sucedió cuando Él estaba aquí en la tierra, hace cerca de 2000 años. Estamos hablando, hermanos, que en el tiempo presente de los apóstoles, bueno, se arrepintieron, se bautizaron y los pecados fueron cargados al Señor Jesucristo, pero en las generaciones venideras, en los siglos venideros, por ejemplo, ya en el siglo XX, ¿qué pasa? Es lo mismo, es eliminada la cuenta, el conteo de los pecados, es eliminado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo simbólicamente los llevó todos en la cruz. Por eso ya no puede ser crucificado nuevamente, no puede, no se debe. En Hebreos dice que aquellos hermanos que recaen, no pueden otra vez crucificar de nuevo para sí mismos al Señor Jesucristo y exponerlo a vituperio. No puede, no se puede. Es una sola vez. Entonces, bautismo de arrepentimiento es el primero, y luego le sigue el bautismo del Espíritu Santo, y luego le sigue el bautismo de fuego, y luego le sigue el bautismo en un cuerpo, luego le sigue el bautismo de sangre, y luego el bautismo de sufrimiento, y por último el bautismo de muerte. Acá estamos en el primero, a ver si alcanzamos a dar 2 bautismos en este día. Y el viernes, primero Dios, pues uno nada más da porque tenemos preguntas. Muy bien.
Marcos 1:4. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué significa arrepentimiento, hermanos? Porque hay personas, por ejemplo, solo platicaré un par de casos, son reales. Uno de ellos, su esposa se da cuenta de que su esposo le fue infiel. Y llegando a casa del esposo, pues ella inmediatamente lo cuestiona. ¿Por qué me engañaste? Y él se queda así como, ¿quién le dijo? Y total, ya se da cuenta de que su esposa sabe y él empieza a pedir perdón de rodillas. Perdóname, perdóname, perdóname. Y ella pues obviamente, hermano, está dolida, pero lo perdona. Pero resulta que pasados unos meses, ya recuperados ella del dolor, él vuelve a engañarla y vuelve a decir lo mismo, perdóname, perdóname, perdóname. Y ella lo vuelve a perdonar. Y al poco tiempo, él se arrepiente de lo que hizo, pero al poco tiempo vuelve a hacerlo. Esa persona no se arrepintió. Es el mismo pecado, hermanos, y el pecado trae consecuencias. El pecado trae desgracia, ruina, separación, división, trae tristeza, dolor. Oigan, ha habido hombres y mujeres que cuando su cónyuge los engaña, los matan o las matan. Ha habido personas, a mí personalmente me lo han dicho, si mi esposa me engaña, la mato. Así con rabia, con coraje. Cuando su esposa es una mujer, pues hermanos, fiel a su marido, pero ellos la matan. No sé si ustedes hayan ido a la cárcel, hermano, pero en la cárcel hay muchos hombres que mataron a su esposa. Mi hermano Ahías, mi hermano Adiel, ellos, yo no veo, pero ellos, hermano, ¿y por qué estás aquí? Ellos sí les preguntan, es lo que decíamos ahorita, que ellos les dicen hermanos a todos. Y ahí me decían, no, pues es que maté a mi esposa, ¿pero por qué? Y ya decían las razones, hermano. Y no nomás hombres, las mujeres también, había mujeres que habían matado a su esposo por lo mismo, hermano. Entonces, el pecado, hermanos, que se practica y que la persona dice que se arrepiente, pero lo vuelve a hacer, trae consecuencias. De ahí que las personas, hermanos, que están en el camino de Dios y que ya tienen años en el camino de Dios y siguen pecando y pecando, eso trae consecuencias. ¿Eso significa que no han nacido de nuevo? Exactamente, eso significa que no han nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, hermanos, la palabra de Dios dice, el que es nacido de Dios no peca. Y el maligno no le toca porque la simiente santa de Dios está en él. La simiente santa de Dios es el Señor Jesucristo. Él es la semilla y está en él, está en nosotros. No puede pecar. Cuando dice no peca, no se refiere a que no peque, se refiere a que no practique el pecado. Más adelante lo explica el apóstol Juan de ese capítulo. Hermanos, entonces no podemos decir que no pecamos, pero sí podemos decir que no practicamos el pecado. Eso sí lo podemos, y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? No practicar el pecado. El que practica el pecado no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan que el que practica el pecado es del diablo. Y si es del diablo, entonces es propiedad del diablo. Significa que no es nacido de nuevo. Eso no significa, hermanos, que la salvación no se pierda. Ese es otro punto. No se pierda la salvación, repito, sí se pierde. Muy bien, dice aquí, estamos en Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto. La palabra bautizar en griego significa cubrir totalmente. Es lo que quiere decir bautizar, baptisme en griego, cubrir totalmente. Hermano, cuando mi hermano Sameax iba, lo llevamos allá, todavía había agua ahí
Bella Unión. En Bella Unión, todavía agua. Pero había muy poquita y él estaba bien grandote. Y me acuerdo que le llegaba el agua a las rodillas, imagínate. Eran de mis primeros bautismos. Yo no tenía experiencia en eso. Y cuando lo acostamos para que se sumergiera, pues la cabeza no se le cubría y no se le cubría, y yo lo agarré y le apachurré la cabeza casi como auxilio, me andan matando. Y al fin se le mojó toda la cabeza, porque aunque es un símbolo, pero debe de ser completo, o sea, que se cubra totalmente. No más que en este caso, hermano, ese es el agua, cubrirse del agua totalmente. Por eso les digo, esos que se bautizan, pero nada más se mojan los pies, eso no es bautismo. Es un error que cometen. Eso no es bautismo. Ahora, eso del bautismo, hermanos, se supone que debe de ser en personas que se arrepienten, pero hay personas que se dejan llevar por emociones. Y aquí el pastor tiene una buena parte de culpa al bautizar a personas que él sabe, que le consta que no están dentro del reino de Dios porque no son nacidos de nuevo, no se han arrepentido. Yo he cometido ese error, lamentablemente. No puedo culpar a nadie, hermanos, porque cada quien es responsable de sus propias culpas. Pero lo cometo una vez, no dos veces. El error, no dos veces. Otra cosa, hermano Yeche, hay personas, por ejemplo, que yo bauticé y se fueron con otro pastor y allá se bautizaron otra vez. ¿Qué? ¿Están jugando? Están jugando, no son maduros en su forma de pensar. Siguen siendo niños a pesar de tantos años. ¿Me molesta eso a mí? Para nada. Yo no voy a dar cuentas de nadie más que de mí. Y cuando Dios me pregunte acerca de la gente, entonces ahí sí voy a dar cuentas como pastor. Sí tengo que dar cuentas. Hermanos, entonces decía una persona, decía, hermano, ¿mi bautismo no vale? Digo, ¿por qué lo preguntas? Dice, porque me dijeron que como tú me bautizaste, entonces mi bautismo no vale. Digo, bueno, en cierta forma tiene razón el que te lo dijo, porque si tú no te comportas, si tú no te guardas, no te cuidas, si tú andas haciendo lo malo, de nada sirve lo que yo te bautizaré. Pero si tú andas bien, conforme a lo que Dios pide del nuevo nacimiento, una persona arrepentida y perdonada, el bautismo vale. ¿Verdad? Decía el Señor Jesucristo, a ver, les voy a contestar la pregunta que me hicieron, porque le preguntaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él dijo, bueno, yo también le haré una pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¿Qué voy a decir? Lo voy a decir. ¿Cómo el Señor Jesús? No, hombre, hermano, es admirable, ¿verdad? Porque cómo él tenía la respuesta exacta, perfecta, y los callaba. Era de Dios. ¿Por qué pues no se bautizaron? No dijeron era de Dios, dijeron no sabemos. Bueno, yo tampoco sé. Es que no les dijo. No les dijo nada. Era de Dios. ¿Qué sucedió cuando 30 años después, hermanos, 12 discípulos de Juan ya había muerto, 12 discípulos de Juan llegan a Pablo y Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces se los lleva, hermano, y los bautiza. ¿Anuló el bautismo de Juan, Pablo? No está hablando del bautismo en el agua, porque ellos ya estaban arrepentidos. ¿Sí me entienden? No lo anuló, porque si Pablo anuló el bautismo en el agua, entonces tenemos un problema ahí grave. ¿Por qué? Porque anuló un bautismo que era de Dios. Entonces no era del agua, era otro bautismo, por eso hay 7. Pero cuando un hermano evangélico lee bautismo, él luego piensa en el agua, entonces luego empieza a oír agua, y no necesariamente es bautismo en el agua, puede ser cualquiera de los 7 bautismos, ¿me entienden? Muy bien, hermano, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento trae una señal, cada bautismo trae una señal. Y la señal es sentir dolor, vergüenza, tristeza, hasta se llora, hermanos, hasta se llora porque como uno le falló a Dios, siendo inconverso.
Y cuando la persona, hermano, no llora, no significa que no se ha arrepentido. No hay personas que son muy duras para llorar, pero no significa que no se arrepientan, no significa que no sientan. Les puedo platicar de menos de 4 hermanos entre nosotros, aquí entre nosotros, que no lloran, nunca los he visto llorar. Y sin embargo, son personas que tienen señales de personas que temen a Dios. ¿Sí? Y hay otros que sí, somos llorones, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Somos llorones y pues así somos, un poquito más sensibles, pero igual, hermanos, lo importante no es quién llora y quién no llora, sino lo importante en este caso es tener la convicción al 100% de que estamos arrepentidos y que fuimos perdonados de todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Juan 1, 25 y 26. Dice así, 1, 25 y 26. Dice el 25. Y le preguntaron a Juan el Bautista, le preguntaron. Y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. Pero no les dijo por qué. No les dijo por qué. Nomás dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Okay. El bautismo en el agua, hermanos, es precisamente el de arrepentimiento. ¿Y qué hacemos si no hay agua? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Hermanos, para el año 150 de nuestra era, ya el apóstol Juan ya había muerto, ya había partido, y en el lugar de él quedaron los hijos espirituales de los apóstoles. Y entonces cuando Constantino en el año 313, en el famoso edicto de Milán, da libertad para que los creyentes salgan de las catacumbas y tengan una vida pues digna, ¿verdad? Como cualquier otro ciudadano, se empezaron a descuidar. Los que por siglos habían estado en las catacumbas se empezaron a descuidar cuando empezaron a tener buenos trabajos, a tener relaciones en la sociedad, a subir su nivel económico, y empezaron a descuidarse. Entonces muchos prefirieron irse al desierto, y allá en el desierto, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el agua? No había agua. ¿Cómo bautizaban si no había agua? Ahorita se le atribuye a la Iglesia Católica, hermanos, que en un recipiente mete la mano, los 5 dedos así, y bautiza al bebé, al bebito. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 veces. Y yo, ¿cómo sé? Yo bauticé a mi hija, aquí ven, así. Yo era católico, por eso sé. Aparte, acuérdense que fui monaguillo, fui matachí, entonces conozco muchas cosas de eso, ¿verdad? No me enorgullece eso, ¿verdad? Pero pues ya, fue parte de mi vida pasada. Hermanos, entonces no fue la Iglesia Católica, porque acuérdense que la Iglesia Católica, apostólica y romana surge hasta el siglo IV. Esta no surge en el año 100 y 150, hasta el siglo IV, y esa es historia, eso nadie puede rebatirla, es historia, no es doctrina. Entonces aquellos hombres, hermanos, temerosos de Dios, se iban a los desiertos, se metían a las cuevas y ahí vivían. Entonces se dedicaban. ¿Qué pasó? No, es que se fue otra vez la transmisión. Hermanos, se iban por allá para no contaminarse. Entonces allá se dedicaban a la oración. No digo a la lectura porque todavía no estaban el canon de las escrituras, al menos del Nuevo Pacto, no existía todavía.
Ese se llevó siglos, siglos para que se formara. Es más, hasta el siglo VI se autorizó la entrada del libro de Apocalipsis, de Santiago y de Hebreos, bajo pena de excomunión. Fíjense, eso lo dijo un obispo. Dijo, si el que no acepte estos libros, estas cartas, Apocalipsis, Hebreos y Santiago, sea anatema. Esos términos lo usó la Iglesia Católica. Entonces, el que dijo eso fue un obispo católico. A mí no quiero reconocer eso, pero hermanos, es parte de historia y ya le busqué por todos lados. Y definitivamente la Iglesia Católica, eso ya es siglo VI, la Iglesia Católica ya tenía 200 años, un poquito más de 200 años. La Iglesia Católica que conocemos ahorita. Entonces, aunque me cueste a mí reconocerlo, pero aquí hubo influencia y autoridad por parte de Roma, por parte de, no digo de los papas, porque repito, no se les llamaba papas, se les llamaba obispos de Roma, y posteriormente los emperadores romanos les heredaron a ellos el título de sumos pontífices. Hasta el año 1050, Urbano II, 1050, Urbano II fue el primero que se autonombró papa. 1050. Claro que los sacerdotes dicen otra cosa, ¿va? Es su versión, pero qué bueno que hay dos historias. La historia que ellos dicen y la historia de los que no son ni católicos ni protestantes, para que no se diga que se hicieron o se inclinaron a un lado o a otro. Entonces, hermanos, fue en el desierto donde aquellos hermanos empezaron a bautizar por aspersión, porque no había agua. ¿Sí me entienden? Aquel que estaba a un lado del Señor Jesucristo, aquel ladrón, se salvó. Sí había agua, ahí estaba el Jordán, ahí bautizaban, pero ya no había tiempo para él para bautizarse. Unos que fueron, hermano, allá a la Aurora, en un rosh, los llevó mi hermano Julio. Ya se terminó el rosh y empezamos a platicar con él y su esposa. Entonces le pregunté que a qué iglesia iba y dijo, no voy a ninguna. ¿No vas a ninguna? Dijo, no. O sea, andas así. Dijo, ¿cómo? Sí, como chapulín. Así andas, brincando de una iglesia a otra y no encuentras la que te gusta. Dijo, no, es que todos andan bien mal. Digo, bueno, y a propósito, ¿ya te bautizaste? Dijo, no. 17 años en el camino de Dios, hermano, si no está bautizado. Dije, ruégale a Dios, y usted también, señora, ruéguenle a Dios que no se mueran porque se van para el infierno. Los dos, derechitos, sin barandas. Y eso le molestó. Vas para el infierno. No, que aquel ladrón no se bautizó, no tuvo tiempo, pero tú tienes 17 años. ¿Cómo te vas a comparar con aquel ladrón? Y hasta la fecha, hermano, sigue sin bautizarse. ¿Cómo se van a salvar así, hermano? Es un requisito, dijo el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si cree pero no se bautiza, no es salvo. Es una desobediencia directa al Señor Jesucristo. Vamos a tomar el punto, hermano Adán, también del bautismo correcto, porque ahorita la mayor parte de los pastores solo están bautizando en el nombre del Señor Jesús. Ya no bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solo el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es un punto muy importante que yo quiero tocar, grabado, para que mis hermanos, los que oigan, porque son muy poquitos todavía los que oyen de entre los hermanos, de entre nosotros, ¿no? Son poquitos los que oyen. Pero bueno, pues ya queda criterio. Hermanos, para que tengan las bases doctrinales, mis argumentos, para que vean que el bautismo correcto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando lleguemos a ese punto, ahí explicaré sus argumentos, porque no son escrituras. Lo que ellos tienen son argumentos. Bueno, sí tienen escrituras. Tienen 4. Pero de 4, hermano, solo 2. ¿Por qué? ¿Por qué solo 2? Porque las 4 las dice Pedro y Pablo. Las 4. Entonces es la misma, pero vamos a dejar 2. Y vamos a explicar por qué dijeron eso también, ¿verdad? Muy bien, hermano, retomando nuestro punto, y estamos en Juan 1, 25, 26, dice el 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo, o sea, yo cubro con agua. Mas en medio de vosotros está uno
a quien vosotros no conocéis. Muy bien, hasta ahí le vamos a dejar porque nomás estamos tratando el bautismo en agua. Yo cubro con agua, dice Juan. Hechos 13:24. 13:24 dice: antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Fíjense cómo dice este varón. Antes de su venida, antes de la venida del Señor Jesús, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo, porque ya saben que 6 meses antes de la manifestación del Señor Jesucristo, Juan el Bautista estaba predicando precisamente el bautismo de arrepentimiento. Uno le preguntó: maestro, ¿y yo qué hago? Tú confórmate con tu salario. Y maestro, ¿yo qué hago? Tú no extorsiones a la gente. Y maestro, ¿yo qué hago? Tú, si tienes 2 túnicas, da una. Fíjense más lo que está diciendo Juan. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Tiene que ver el arrepentimiento eso? Sí, sí tiene que ver el arrepentimiento. Si Juan lo está hermanos, uniendo a una persona que se arrepiente de sus pecados con una persona que tiene un poquito más que otra y le está diciendo, da algo de lo que tienes, entonces esto significa, hermanos, que está dentro del cambio que debe uno de hacer. Un ejemplo. ¿Quién de ustedes, hermanos, si vamos por la calle y vemos que un hombre va tiritando de frío, con mucho frío, y nosotros con nuestra buena chaquetota, quién de ustedes se quitará la chaqueta para dársela a él? ¿Tú lo harías, hermano? Lo hizo. Lo hizo. ¿Y qué sentiste? Pues algo agradable en mi corazón. Agradable, ¿verdad? Te sentiste bien. Son atributos, hermanos, virtudes de Dios, del Señor Jesucristo, y que pues algunos no las tenemos. Yo me incluyo también. Realmente no soy así, hermano, porque hice eso y muchas veces, y hasta de inconverso, hermano, cuanto más en el camino de Dios. Pero hay otros que tienen más de dar, incluso hacen cosas para poder ayudar a los que tienen necesidad. Y Dios es lo que hace, ¿verdad? Dar de sus ricas bendiciones, de su bondad a los que están en su camino y a los que no están tampoco. Digo, a los que no están tan bien. Y es lo que Juan les estaba diciendo, que hicieran eso, aparte del arrepentimiento, ¿verdad? Hechos 19:4. Dice, miren, vamos a leer desde el 1. Es el caso que les mencionaba ahorita. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Que Juan no daba el Espíritu Santo? No lo daba. Entonces Juan no sentía el Espíritu Santo. Sí, pero no lo podía dar. Él desde su nacimiento sintió el Espíritu Santo. Perdón, desde su concepción. Cuando Juan el Bautista tenía 6 meses, hermanos, en el vientre de Elizabeth, María va a visitar a Elizabeth a la montaña, y cuando María saluda a Elizabeth, el bebé salta en el vientre de Elizabeth de alegría. Salta por el poder del Espíritu Santo. Ahí mismo lo dice. Entonces Juan el Bautista, desde antes de nacer, él ya sentía, hermano, la presencia del Espíritu de Dios. Ya crece y a los 30 años, acuérdense que Juan el Bautista era levita, porque su padre Zacarías era un levita, era un sacerdote. Entonces Juan el Bautista debió haber sido un levita, un sacerdote levita, y no lo era. ¿Por qué? Porque ya se anunciaba el cambio del sacerdocio levítico. Ya Juan el Bautista ya no ministró como sacerdote. Bueno,
Entonces crece Juan el Bautista y empieza su ministerio antes que el Señor Jesucristo, predicando precisamente el bautismo del agua, del arrepentimiento en agua. Y estos eran discípulos de Juan. Si ustedes se regresan unos aproximadamente 52, 20, como unos 20 años, 20, 25 años para atrás, estos eran discípulos de Juan. No sé cómo llegaron con Pablo. Pablo les pregunta en el 2 que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y él le dice, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué pasaba, hermanos, con aquellos discípulos de Juan que no obedecieron a Juan y que creyeran en el Señor Jesucristo? No se salvaron, porque Juan no tenía autoridad para salvar a nadie. El único que tiene ese poder para salvar es el Señor Jesucristo. Entonces aquí apenas 12 discípulos cuando lo seguían multitudes a Juan el Bautista. ¿Qué pasó con los demás? ¿Quién sabe? Pero si no aceptaron al Señor Jesús como Salvador, no eran salvos. Aunque se hayan arrepentido, necesitaban al Señor Jesucristo. Hay católicos, hermanos, que de veras se arrepienten de sus pecados, de corazón se arrepienten, pero no pueden ser salvos porque el Jesucristo que tienen es un ídolo y ese ídolo no salva. Ese es el problema que tienen. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Se los vamos a decir? No, déjenlos. Y ya si nos preguntan, yo, hermano, cuando toco puertas y veo, miren, trabajé en Escobedo, hermano, trabajé unos meses, como unos 6 meses, hace un frillazo terrible allá, fue en invierno, y me acuerdo el primer día había una fosa como de unos 3 metros de hondo, como por 2, por ahí, y iba a ser una cisterna, yo no la hice, ya estaba hecha. Y el que me iba a ayudar me dijo, oiga, maestro, ¿dónde se va a quedar? Digo, pues aquí, la fosa. Dice, no, aquí hace mucho frío. Y pues no tengo muchas opciones, ahí me quedo. Dijo, no, quédese en mi casa. Dije, bueno, sí me quedo en tu casa, pero con una condición. Lismoneros con garrote. Una condición, ¿cuál? Que te voy a hablar de la palabra de Dios aunque sea 2 veces por semana, a ti y a tu familia. Se quedó pensando. No sé si se quedó pensando en que me hable o no me hable, o pobrecito se va a morir ahí de frío. No sé en qué se quedó pensando. Pero dijo, bueno, está bueno. Hermanos, cuando me prepara era un catrecito así, chiquito, un catrecito. Me quedó una imagen aquí a mí, como así, como aquí, más o menos. Como de este tamaño, enorme. Yo dije, órale. Pues ya me salí y me fui a orar porque era monte, ¿verdad? Había mucho espacio para orar y todas las noches me salí antes de acostarme. Y ¿qué dice la palabra de Dios que es el ídolo, hermanos? Nada. El ídolo no es nada, es un 0 a la izquierda. Un demonio. Ahora, ¿les empecé a hablar de los ídolos? No. Empecé a hablar del Señor Jesucristo, nunca los agredí, nunca los ataqué, nunca. Pero un día la señora me preguntó, oiga, ¿y qué piensa de las imágenes? Conste que usted me preguntó. Yo estaba deseando que me preguntara. Hermanos, hay así de versículos de las imágenes. Donde quiera que le busquemos, ahí hay. Ya les empecé a hablar. Bien, hermanos, porque les digo, no ganamos nada con agredirlos, con atacarlos, al contrario, perdemos. Y no supe de ellos, ¿verdad? Les hablé como 2 meses, ya después terminé mi trabajo, me vine y ya no supe de ellos más. Les puse muchos ejemplos de todo, de las imágenes, de los ídolos, pero en otra ocasión hablaremos qué pasó ahí. Muy bien, hermanos. Entonces dice, continuando aquí Pablo, ¿verdad? Con estos 12 discípulos de Juan el Bautista, dice el 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este es uno de los versículos que se utiliza para decir que el bautismo debe de ser en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora, si habían sido bautizados en el agua, entonces Pablo anuló el bautismo. No, hermanos, no anuló el bautismo. Porque dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La lógica, el sentido común, lo primero que nos viene al pensamiento es que lo metieron al agua. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Eso es lo común, lo que podemos pensar luego. Pero repito, no solo hay el bautismo en agua en arrepentimiento, hay 7 bautismos. ¿A cuál se refirió a este de los 7? Es muy difícil decirlo. No sé. No sé a cuál se refirió. Lo que sí estoy seguro es que 2 cosas. O el apóstol Pablo anuló el bautismo de Juan, o no era el bautismo en agua, en arrepentimiento, porque se supone que ya se habían arrepentido. Más abajo reciben la evidencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Hechos 2:36 al 38. Dos 36 al 38. Dice, está hablando el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, pregunto, hermanos, ¿la casa de Israel crucificó al Señor Jesús? ¿O fueron los romanos? Físicamente fueron los romanos, intelectualmente fueron el Sanedrín de los ancianos, ¿verdad? No la casa de Israel. ¿Por qué Pedro dice que crucificaron al Señor Jesucristo? La casa de Israel. Ahora, en la casa de Israel, acordémonos que 10 tribus seguían perdidas para ese tiempo, hasta la fecha están perdidas. Entonces la casa de Israel no estaba. Lo que estaba era Judá, Benjamín y algunos miembros de otras tribus desde los días de Roboam, el hijo de Salomón, que se le pasaron de Jeroboam, rey de Israel. De las 10 tribus se le pasan a Roboam, que era rey de Judá. Y más adelante, en los días de Josafat, en los días, hermanos, de otros reyes buenos que buscaban a Dios, igual se le fueron agregando de otras tribus. A ellos son a los que se refieren, porque había de todas las tribus ahí ya, en este tiempo. Por eso Pedro dice, la casa de Israel. Ahora, el asunto es, ustedes lo crucificaron, la casa de Israel. Dice, vosotros crucificasteis. A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren, cuando el Sanedrín de los ancianos nada más instigaban, hermanos, persuadían a las multitudes para que gritaran, crucifícalo, crucifícalo. Pero ¿qué hizo este hombre? Les voy a soltar a Barrabás. Fuera con Jesús, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Entonces ellos gritaban así para estimular a la gente a que también gritara, y empezaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo, estos. Por eso cuando el apóstol Pedro les está diciendo, dice el 37, al oír esto se compungieron, se acordaron que sí, habían dicho, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué tiene que ver eso con el arrepentimiento, no? Pues se arrepintieron de lo que hicieron. Por eso más abajo se bautizaron. ¿Cuántos? Como 3,000. Ahí hay un debate en eso de que ¿cómo bautizaron 3,000 en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos tardamos, hermano, en bautizar a 12 personas? Ahora 3,000. Entonces aquí hay un debate. Y algunos argumentan que no era el bautismo de agua. Por supuesto que era el bautismo de agua. No era ningún otro bautismo, era el bautismo de agua. Se puede bautizar al mismo momento, hermanos. Digamos, ¿cuánto tiempo se tarda una persona en bautizar, un ministro en bautizar a una persona? ¿5 minutos? Bueno, imagínense que se meten 3,000 al Jordán. En menos de 1 hora son bautizados. Sí se puede. Un bautismo colectivo. Sí se puede. Porque no es bautismo ni de muerte, ni sufrimiento, ni de sangre. No. Es bautismo de agua en arrepentimiento el que se efectúa aquí. Dice el 2:37 de Hechos, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Es del agua, indiscutiblemente, ¿no?
Entonces, ¿qué es arrepentirse, hermanos? Ahí se ve claramente que tuvieron dolor, que tuvieron tristeza, que de veras les pudo lo que, hermanos, lo que hablaron, lo que hicieron. Y obviamente el Señor Jesucristo, eso es lo que espera de la persona que ha pecado, que ha fallado, y que no hay ningún cambio, hermano, actualmente. Toda persona que no se arrepienta de sus pecados será culpado de la muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo. Implica la ley. Implica la ley. Sí. Ahora, decía yo ayer, que hay un pecado mayor que la blasfemia. La blasfemia es un pecado imperdonable. Con todo y eso, el apóstol Pablo dijo que era blasfemo y perseguidor de la iglesia. Y fui recibido misericordia. Pero hay un pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable es rechazar al Señor Jesucristo. Eso no tiene perdón, hermano. No hay perdón. La persona está perdida. A menos que se arrepienta, ¿verdad? Y empiece a creer, entonces pasaría como está pasando aquí. En estos, es un bautismo colectivo. Colectivo que ir al mismo tiempo muchos. En este caso como 3,000. 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando llegamos al tema, hermanos, del don del Espíritu Santo, explicaremos acerca de, van juntos el bautismo de arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo. No van juntos porque unos lo reciben cuando son bautizados y otros no lo reciben cuando son bautizados, sino años después, y otros nunca lo reciben. La señal de hablar en lenguas. No lo reciben nunca, pero eso no significa que no tengan el Espíritu Santo. Sí lo tienen. Muy bien. Hermanos, el 38 ya lo terminé y hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, hermano Axel, hermano Ariel y hermanos todos, el fundamento, independientemente del Señor Jesús como fundamento, el fundamento para nuestra salvación por medio del Señor Jesucristo es arrepentirnos y ser bautizados. He escuchado hermanos que 20 años después de estar en el camino de Dios dicen: ya entendí el bautismo, ya entendí qué es arrepentirse. 20 años después, está raro, ¿eh? Se supone que cuando se bautizaron ya lo habían entendido, pero bueno. Hermanos, así le vamos a dejar con este bautismo. Quiero decirles que este bautismo está estrechamente relacionado con el nuevo nacimiento. La persona arrepentida empieza una nueva vida en Cristo. La persona arrepentida le va a doler, le va a poder pecar, se va a sentir miserable, se va a sentir mal, se va a entristecer. Algunos se entristecen y otros traen coraje porque le fallaron a Dios y reaccionan de una forma agresiva porque le fallaron a Dios. Hay diferentes reacciones. Entonces, aquella persona que se arrepintió de todos sus pecados realmente está entrando al reino de Dios como una nueva criatura. En los siguientes meses y años, hermanos, irá dejando poco a poquito los hábitos, las costumbres, hermanos, el lenguaje, los pensamientos, las reacciones, las agresiones verbales, las actitudes negativas. En el transcurso de los próximos años irá dejando poco a poquito todo eso. Eso no significa que de vez en cuando no falle en todas esas cosas. Va a seguir fallando, pero al menos raras veces, ya no como antes. Y entra a ser parte de una nueva creación. Dijo, hermano, si yo me arrepiento hoy de todo corazón, de todos mis pecados, y acepto al Señor Jesús como mi Salvador, y me muero, amanezco muerto, ¿soy salvo? Dije, sí, eres salvo. No nos salvamos, hermanos, porque quitamos pecados, nos salvamos porque el Señor Jesucristo entró a nuestra vida. Porque pecados continuamos teniéndolos. Pero también tenemos al Señor Jesucristo, nomás que ya sabemos, ¿verdad? La condición es, dijo el Señor Jesús a la mujer: vete y no peques más. O sea, no vuelves a cometer adulterio. No se refiere a que no peques, sino a que no cometa otra vez adulterio. Entonces,
La respuesta es sí. La persona se bautiza este día, digamos a las 4 de la tarde, va a la reunión y al día siguiente pues amaneció muerto. ¿Es salvo? Es salvo. Si esa persona se arrepintió de todo corazón, creyó en el Señor Jesucristo, como dice, miren, el apóstol Pedro, dice, al oír esto se compungieron de corazón. El punto es, se arrepintieron de corazón, hermanos, son salvos. Creyeron y aceptaron al Señor Jesucristo, son salvos si al día siguiente o ese mismo día se mueren. La muerte no hace la diferencia de la salvación, la hace el Señor Jesucristo. La salvación no la hace el pecado, la diferencia la hace el Señor Jesucristo, pero se debe de eliminar el pecado. Muy bien. Vamos a terminar, hermano, con esta transmisión ya. Aparte, separado, vamos a ver. ¿Cuántos minutos digo? 45. Por ahí le paramos. 45. 45. Unos 9:52. 9:52. No, si nos alcanza. Vamos a dar otro para acelerarlo y sacarlos pronto estos 7 bautismos. Muy bien. Hermanos, terminamos con este bautismo, el bautismo de arrepentimiento en el agua, y daremos inicio en otra transmisión con el siguiente, que viene siendo el bautismo del Espíritu Santo. Alguien me preguntó, ¿cuál es el bautismo de bautismos? La respuesta es el del Espíritu Santo. Este que viene. Sí. Ya voy a terminar esto. ¿Ya terminó esta transmisión? Sí, ya.